Iglesia, buenos días. Tengan un excelente día. Sí que hay razones para que tengamos hoy una actitud de alegría, de gozo, de gran ánimo, de gran entusiasmo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, al capítulo 20. Capítulo 20. Y nos vamos a ubicar en el primer versículo. Vamos a leer todo el capítulo para darle contexto al texto que tengo para exponer en esta mañana a la iglesia. Bien, mis hermanos, dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Juan capítulo 20, versículo 1, dice: el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no entró. Llegó pues Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no entendían las escrituras que era necesario que él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió atrás y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro en hebreo. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quien remitiere los pecados, les son remitidos; a quienes les retuviere, les son retenidos.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Y él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en el costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí, ve mis manos, pon tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Padre y Dios santo, 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 necesitamos de la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos guíes, Señor, a toda la verdad. Ayúdanos, por favor. Te lo imploramos, Señor, te lo suplico. Soy un pecador que por tu gracia está parado aquí, bendito Dios, con una gran responsabilidad, como es la de dirigirme a tu pueblo con tu palabra. Por favor, asísteme, Señor, pero también asiste a la iglesia para que podamos estar concentrados aquí, bendito Dios. Señor, gracias por el Espíritu Santo y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre. A vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Este es nuestro texto. Mis hermanos, ¿alguna vez te has sentido asustado, preocupado, al punto que lo único que querías hacer era cerrar la puerta y esconderte? ¿Te has sentido así en algún momento? Bueno, mis hermanos, eso mismo hicieron los discípulos después de la crucifixión. A pesar de haber caminado con Jesús, el miedo los encerró. El miedo los aterrorizó. Cuenta un misionero que durante un tiempo de guerra en África, toda una comunidad cristiana se reunía en una casa que no tenía ventanas, con la puerta trancada por dentro, cerrada y trancada por dentro, y ellos dentro susurraban himnos, apenas susurraban himnos por temor a ser descubiertos. Un día, y mientras oraban, un joven gritó desde dentro a todo pulmón: ¡Jesús está aquí! Y la atmósfera cambió. Los hermanos lloraron, adoraron y salieron con valor. Hermanos, lo que pasó allá es lo que ocurrió aquí en este texto de Juan capítulo 20, versículos 19 al 21. Jesús resucitado entra donde nadie más puede entrar. Trae paz, muestra sus heridas y envía con autoridad, hermanos. Cristo Jesús quiere hacer lo mismo hoy entre nosotros. Paz a vosotros. Vamos a desarrollar, mis hermanos, esta idea por medio de 3
encabezados. Número 1, Cristo se presenta como la paz frente al miedo de los discípulos. Versículos 19 y 26. Encabezado el número 2, Cristo es la paz que regocija a los discípulos. Versículo 20. Y tercer encabezado, Cristo es la paz que los discípulos debían proclamar al mundo. Versículo 20. Esos serán nuestros 3 encabezados para esta mañana, mis amados hermanos. Hemos leído todo el capítulo, día 20, bueno, casi todo para darle contexto a nuestro texto, pero estuve leyendo, mirando una y otra vez realmente este panorama que Juan nos narra con respecto a la resurrección del Señor, y podría decir que todo comienza con la oración de Jesús en el capítulo 17. El Señor allí conversando con los discípulos y de pronto entra en oración. Pareciera como una oración espontánea. Capítulo 17. Y comienza a orar. Y después de esa impresionante oración por sus discípulos, se dirigen entonces al monte de los olivos, y es allí donde el Señor es capturado. Cuando se presenta la guardia romana, los principales sacerdotes y todo el asunto, con antorchas, con linternas y palos, Judas viene encabezando la operación, como si se tratara de la captura del delincuente más peligroso. Ellos se acercan en la noche en su búsqueda. Judas había dado instrucciones respecto a la venta. La venta habían sido 30 monedas de plata. Las instrucciones dadas fue: al que yo besare, ese es. Al que yo besare, ese es. Y me llamó la atención el hecho de que cuando llega la turba, el Señor se adelanta, sobresale de ellos, se adelanta y les pregunta: ¿qué buscan? Yo soy. Ellos dicen: a Jesús Nazareno. Yo soy, dice el Señor, por 2 veces. Y nos dice el texto que ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Quien estaba respondiendo era el mismísimo Dios eterno, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Estaba respondiendo ahora: yo soy. Ya sabemos todo lo que sucedió, ¿cierto? Ya sabemos todo el panorama ante Anás, ante Caifás, ante Pilato, la conversación, la entrada y salida de Pilato del pretorio. Él no encuentra nada, no encuentra forma de alguna acusación, y llamaba mi atención el hecho de que Pilato le dice: Él es el rey de ustedes, hagan lo que ustedes quieran. Y llamó mi atención el hecho de que ellos dicen: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. No se nos permite dar muerte, es decir, que los infelices estos ya lo habían condenado a muerte. No lo tenían todavía en sus manos y ya lo habían condenado, ya habían dicho: hay que matarlo. Cuando ellos dicen: no nos es permitido dar muerte. Bueno, el punto es, mis hermanos, que el panorama es glorioso. En el capítulo 20, versículo 1, allá se acerca María Magdalena muy de mañana, llega muy de mañana, siendo todavía oscuro, muy a la madrugada. Puede pensar uno que ella se dirige al sepulcro y, oh sorpresa, la piedra ha sido quitada. La piedra no está ahí. Y ella entra como en ese estado
de preocupación. Ella sale rápido, corriendo, va donde Simón Pedro, va donde Juan, a quien amaba Jesús, y le dice: se llevaron al Señor del sepulcro, no sabemos dónde lo han puesto. Hermanos, llamó mucho mi atención que María Magdalena fuera la primera persona a quien Jesús se le apareció en la resurrección. Y ella conversa con ellos salen los dos corriendo. Llega Juan, mira, pero no entra. Pedro viene, entra de una, observa dentro, ve el panorama que está vacío, solamente están los lienzos. Juan se le une finalmente, Juan entra también, ve todo el panorama y sencillamente Jesús no está allí. Pero hermanos, hay algo hermoso aquí, y es que cuando los discípulos salen, María Magdalena vuelve a entrar. Bueno, parece que ella no había entrado directamente allá. Ella solamente vio la piedra quitada y fue a decirle a los discípulos. Pero María entra. Inicialmente ella no había visto a los dos ángeles, pero ahora en la segunda vez, cuando ella se acerca, ve a dos ángeles. Y dice el texto que hay uno en la cabecera donde había estado puesto el cuerpo de Jesús, y el otro está a los pies. Y ellos le preguntan: ¿a quién buscas? ¿A quién estás buscando? Ella está mirando hacia allá, ellos están dentro. Ahora piensen en este panorama, hermanos. Ella está hablando con ellos y de pronto ella se da media vuelta. Se devuelve hacia atrás, mira hacia atrás. Yo me pregunto, ¿por qué ella se vuelve hacia atrás? ¿Cuál fue el aviso o cuál fue la señal para ella darse media vuelta hacia atrás para mirar a Jesús? El texto no lo dice, pero creo que se puede inferir. Si los ángeles están allá y están hablando con ella, están conversando con ella, es muy sencillo de los ángeles levantar la mirada. Están hablando con ella. Es muy sencillo para los ángeles levantar la mirada como si alguien más aparece ahí. Y ella se da la media vuelta. Y ahí está él. Ahí está Jesús. Ella no lo distingue. Ella cree que es el jardinero, el hortelano, el que cuida el sepulcro. Señor, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde lo has puesto y me lo llevo. Y ella y el Señor: María, María. La llama directamente por su nombre: María. Rabuni, maestro. ¿Cierto? Hermanos, qué gran panorama, ¿no es cierto? Bien, trasladémonos entonces al escenario de donde están los discípulos reunidos dentro. Las puertas están cerradas, mis hermanos. Ellos están dentro. Miremos nuestro primer encabezado. Cristo se presenta como la paz frente al miedo de los discípulos. Nos dice el texto: cuando llegó la noche, versículo 19, cuando llegó la noche o el atardecer de aquel mismo día. ¿Cuál mismo día? Bueno, el mismo día de la resurrección. Acuérdense, tenemos a María en el sepulcro en la mañana, en la madrugada. Bien, entonces aquí tenemos este escenario de los discípulos con todas las puertas cerradas y todo, lo tenemos al atardecer del mismo día. Dice: donde los discípulos estaban reunidos por miedo. ¿Qué es el miedo, hermanos? Bueno, el miedo es temor en anticipación a algún peligro. Usualmente se caracteriza por el deseo de huir. El miedo se caracteriza por el deseo de huir, de correr, pero también de pelear. En otras instancias, el miedo produce o genera una adrenalina
para entrar en acción, pelear o también sencillamente esconderse, como lo que están haciendo los discípulos. Ellos están encerrados, las puertas están cerradas por miedo de los judíos. Pues bien, en ese panorama, el Señor se acerca y se coloca en medio. Y piensen en ese escenario, hermanos. Se coloca en medio. Es decir, que Él está en el centro y queda rodeado por ellos. Hermanos, qué escenario tan interesante. Él se coloca en medio al punto que Él es rodeado por ellos. Ellos están en shock, ¿cierto? Y les dice, paz a vosotros. Hermanos, qué frase en medio del temor, en medio del miedo, en medio del terror. El Señor les había mencionado sobre la paz en el capítulo 14 y en el versículo 27, cuando les había dicho, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor se los había dicho. No se preocupen, no tengan temor. En Lucas 24:36, una cita paralela, Lucas nos narra lo siguiente: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Lucas nos narra lo mismo que estamos viendo aquí en Juan, paz a vosotros. Hermanos, pensemos en este Jesús que es nuestro mismo Dios. Este Jesús que se presentó en medio de ellos es el mismo Jesús que está en medio nuestro. ¿Estás aterrorizado, hermano? ¿Tienes miedo, hermano? ¿Tienes temor? ¿Algún tipo de temor? Déjame decirte lo siguiente. Un aposento amplio, pero sencillo, de muros de piedra, con una puerta visible firmemente cerrada, enfatizando el temor, el encierro físico de los discípulos. La luz del atardecer entra por una pequeña abertura y proyecta una sombra alargada que simboliza el miedo y la incertidumbre del momento. Los discípulos, 10 figuras masculinas, porque allí no está Tomás y acuérdense que Judas tampoco. Así que esas 10 figuras masculinas, algunas tal vez sentadas, otras tal vez de pie, con expresiones de angustia, duda y cansancio. Sus túnicas, tal vez arrugadas, algunos se abrazan tal vez en sí mismos, se apoyan entre ellos, tal vez alguno puede estar orando en silencio o tal vez sencillamente otros tienen su cabeza baja. El punto es que hay mucho miedo y es en medio de ese temor en que el Señor se coloca en medio de ellos. Mis hermanos, la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor enfrenta el posmodernismo. La Iglesia enfrenta el secularismo también. Podríamos llegar incluso, hermanos, a dudar si el mensaje de Jesús sigue estando vigente. Cuando hablamos del posmodernismo, es aquella reacción de la Ilustración con respecto a que nada es verdad, la duda, sencillamente la verdad es relativa. Tú tienes la verdad, yo tengo mi verdad. La Iglesia Bíblica Comunidad de Amor enfrenta ese panorama en el siglo XXI. Enfrentamos eso y tal vez, mis hermanos, nos sintamos encerrados como iglesia. Tal vez nos sintamos atemorizados
como iglesia, mis hermanos. Pero no olvidemos la presencia de Cristo resucitado. Nos recuerda, hermanos, que el centro de la fe no es una doctrina vacía. No, hermanos, el centro de nuestra fe, el centro de la iglesia, de la fe, de la iglesia bíblica Comunidad de Amor es una persona. Y esa persona está viva. Esa persona es Jesús de Nazaret resucitado. Él se presentó en medio del temor, en medio del terror de sus discípulos. Se presentó en medio y les dijo: paz a vosotros. Y es lo mismo que nos dice en esta mañana: Iglesia Bíblica Comunidad de Amor, paz a vosotros. Hermanos, Él se presenta hoy vivo a nosotros como entonces. Él nos dice lo mismo a nosotros, mis hermanos. Pero aquí hay una aplicación también para los líderes, para los pastores, para los diáconos, en fin, los que tenemos un rol de liderazgo. Hermanos, ancianos, diáconos, no necesitamos tener todas las respuestas. Tengamos eso en nuestra mente. Aun cuando los discípulos no sabían qué hacer en ese momento, ellos eran los líderes, serían los líderes del cristianismo inicialmente, hermanos. Ellos serían los pastores para el mundo, enviados al mundo. Ahora están allí encerrados, aterrorizados, no saben qué hacer, hermanos. Sin embargo, Jesús se les apareció a ellos. Hermanos, lo importante en este caso es estar reunidos en unidad y con un corazón dispuesto. Amados hermanos, ancianos y diáconos e iglesia, no tendremos todas las respuestas en su momento, pero una cosa sí sabemos: Cristo está en medio nuestro. Y tenemos las Escrituras. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios. No temamos, mis hermanos. No temamos. No tengamos miedo, hermanos. Aunque aparentemente veamos las puertas cerradas. Las estructuras físicas, políticas o sociales no limitan al Cristo resucitado. No. Él se manifiesta, hermanos, con autoridad, incluso en lo invisible. No lo vemos aquí ahora. No lo vemos. Físicamente no lo vemos. Pero, hermanos, esas palabras de paz a vosotros son para nosotros hoy, en este momento, por medio de su palabra. Paz a vosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Cristo es la paz que regocija a los discípulos. Versículo 20. Miren la reacción de los discípulos en el versículo 20. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Viendo al Señor. Pensemos por unos momentos, mis hermanos, en ese escenario. Paz a vosotros. Y después de la frase, les muestra, miren, les muestra las manos. Les señala el costado. Miren. Estaba revisando esta mañana, esa parte
Ahí en el capítulo 19, estaba revisando esa parte cuando el soldado romano, ellos toman la decisión de quebrar los pies de ellos, pues para acelerar su muerte, le quiebran los pies, las piernas a los dos malhechores, pero cuando llegan a Jesús, él ya está muerto, entonces no le quiebran las piernas al Señor. Sin embargo, el soldado romano levanta su lanza y la mete en el costado del Señor. Dice que salió inmediatamente sangre y agua. Y Juan dice, el que lo vio, hablando de él, interesante, el que lo vio, dice que es verdadero lo que vio. Solo un testigo ocular que hubiera estado parado cerca de la cruz podría ver la diferencia que de la herida salió sangre y agua. O sea, él pudo concentrar la mirada, pudo darse cuenta que además de sangre salió agua de su costado. El Señor les muestra las marcas, sus brazos, sus manos, pero les muestra también el costado. Hermanos, Él es el resucitado. Él es el centro de nuestra fe. Él es el centro de nuestra confianza. Los discípulos lo perciben visiblemente. Cuando ellos dice el texto que ellos se regocijaron viendo. El término aquí de ver es percibir mediante la vista. Ellos lo están viendo con sus propios ojos. Nos dice Juan 16:20, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Aquí lo están viendo y ellos se están regocijando. Hermanos, ellos se están alegrando, ellos se están complaciendo, están muy contentos, ellos se están deleitando al ver al Señor. Es lo que implica la frase que se regocijaron. Alegrarse, complacerse, estar muy contento, deleitarse. Juan 16:22 dice, por tanto ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor se los había dicho. Se los había anunciado. Sí se van a entristecer, pero ustedes se van a alegrar de verme. Ustedes se van a regocijar. Y eso es lo que está pasando en el versículo 20. El miedo ha sido intenso, el temor ha sido intenso, pero ahora ellos están pasando del terror, están pasando a la euforia, a la alegría. ¿Y en qué momento viene esa euforia? En el momento que ellos pueden ver las marcas. Ellos lo habían visto morir. Ellos habían podido escuchar el clamor de Jesús en la cruz. Consumado es. Y entregar el Espíritu, como nos muestra el panorama en Lucas. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y descolgar su rostro. Ellos lo habían visto en esas condiciones, ahora lo están viendo ahí y están viendo las evidencias. El regocijo, por lo tanto, mis hermanos, no se hizo esperar. En Juan 20:25, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Tomás dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos
y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Respuesta de Tomás en el versículo 25. Lucas nos muestra este panorama en capítulo 24, versículo 39. Nos muestra lo siguiente, cuando el Señor les dice a ellos: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Juan es un poquito parco al contarnos, al relatarnos, pero Lucas, médico por cierto, y que seguramente como médico sabe cómo funcionan las emociones, tiene ese toque especial, afectivo, sabe cómo se maneja el cuerpo, el ser humano. Lucas da ese panorama: mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpadme, tóquenme y vean. Porque un espíritu, miren el argumento, miren, piensen en el argumento. Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Ustedes me pueden tocar. Ellos están petrificados, con gozo, con alegría, pero lo vimos morir. Lo vimos morir. Hay un encuentro de emociones muy fuerte. Déjenme ilustrárselo de la siguiente manera. Imagínense lo siguiente. Jesús está en el centro mostrando sus heridas. Él está mostrando sus manos extendidas hacia los discípulos, mostrando claramente los agujeros de los clavos. También expone su costado traspasado, no con el dramatismo de sangriento, sino como una señal de verdad, de amor, de victoria. Su rostro está sereno, pero ahora con una leve sonrisa, transmitiendo el gozo de reencontrarse con ellos. Pensemos, mis hermanos, en ese escenario. Las expresiones faciales de los discípulos deben mostrar un cambio dramático, del miedo al asombro y a la alegría profunda. Algunos discípulos tienen las manos en el pecho o extendidas hacia Jesús, incrédulos pero emocionados. Otros tal vez arrodillados o llorando de alegría. Hermanos, la presencia real de Jesús cambia el estado de la iglesia. Cuando Jesús es real, tiene en nosotros tiene que haber un cambio, hermanos. Nos encontramos a puerta cerrada por miedo a la cultura y a otros desafíos. Tenemos temor por la ideología de género que se nos está imponiendo. Tenemos temor por la política, por el estado de gobierno. Tenemos desesperanza por todo eso. Tenemos temor porque el crimen en este momento, porque el país está en manos del crimen en este momento. Tenemos temor porque no tenemos un liderazgo en el país, en la nación. Estamos encerrados por eso, mis hermanos. El mensaje es claro. Cuando Cristo se presenta en medio de la comunidad, todo cambia. Pasa a vosotros. No solo una experiencia emocional, es una presencia que transforma el ambiente, transforma la visión y transforma la misión. Hermanos, el gozo del encuentro impulsa a la acción.
Cuando usted tiene un encuentro personal con Cristo, usted no volverá a ser igual. Hermano, hermana, usted no volverá a ser igual. Si usted sigue siendo el mismo, la misma, usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús. Hermanos, todo cambia, todo el contexto cambia. El gozo que experimentaron los discípulos fue el combustible de su misión posterior. ¿Cómo sería el gozo de los discípulos que estuvieron dispuestos a morir violentamente como lo fueron por la causa de Cristo? Hermanos, la iglesia contemporánea muchas veces busca motivación en lo externo, pero el texto nos está recordando que la verdadera energía misionera nace del gozo profundo de haber visto a Jesús vivo. ¿Has contemplado a Jesús vivo? ¿Estás viendo que Jesús está vivo? ¿Por qué tienes miedo porque tu hijo no se congrega? ¿Por qué tienes miedo porque tu hijo llegó tarde anoche? No tengas temor, no tengas miedo. Jesús está vivo y Él hará la obra cuando la quiera hacer y como la quiera hacer. A veces es lamentable porque para hacer la obra muchas veces el Señor tiene que quebrar las piernas de la persona. Sí, tiene que quebrar las piernas, tiene que llevarlo a un hospital o tiene que ponerle por allá un cancercito terminado. Sí, hermanos, el Señor muchas veces tiene que acude a todos esos medios, pero Él está vivo, hermanos. Nada, absolutamente nada está por fuera de su poder, hermanos. Hermanos, si como iglesia queremos impactar nuestro entorno, necesitamos primero reencontrarnos individualmente con el Señor, quien mostró sus heridas. Solo cuando la iglesia ha sido consolada por Cristo, estaremos listos para consolar al mundo. Hermano, hermana, si usted no ha recibido el consuelo de Jesús, usted no podrá consolar a su hijo, a su hija, a su familia, su entorno, los compañeros de trabajo. Usted tiene que haber tenido un encuentro y haber sido consolado y haber visto las marcas en las manos de Jesús, haber visto el costado para poder consolar a otros. Yo no puedo dar de lo que no tengo. Y esto, mis hermanos, nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Cristo es la paz que los discípulos debían proclamar al mundo. Versículo 20. Sencillo. Cristo es la paz que los discípulos debían proclamar al mundo. Miren lo que el Señor les dice. Entonces, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Amados hermanos, ¿quién fue el primer misionero en este contexto? Cristo mismo. Él fue el primer misionero, porque esa es la implicación de la palabra envío. La palabra, el término envío, tiene una implicación de objetivos, de propósito, de una tarea. Yo los envío a.
¿A qué vino el Señor, hermanos, a este mundo? Pues vino a salvar al pueblo predestinado antes de la fundación del mundo. Él vino a salvar ese pueblo, mis hermanos. Yo los envío. Hermanos, el Señor no solamente consuela, Él envía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en la secuencia? ¿Cierto? Miedo, regocijo, consuelo. Y ahora enviamos. Si no hemos recibido ese consuelo, mis hermanos, si no hemos recibido el consuelo que brota del encuentro real con Cristo, especialmente al recordar que sus heridas hablan del amor redentor y no de derrota. Hermanos, necesitamos haber experimentado ello. Ahora Jesús, hermanos, no solamente los envía a ellos, envía a la iglesia bíblica comunidad de amor también. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Hermanos, Jesús no solamente consuela, Jesús envía y lo hace con un modelo. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Eso implica, mis hermanos, que esta iglesia local no tiene una misión propia. No, hermanos. Estaba repasando Juan 17:3 y la oración del Señor. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso era lo que el Señor tenía en su corazón en el momento que estaba orando. Pero para dar a conocer a Cristo, para dar a conocer al Padre, para dar a conocer a Dios al mundo, ¿qué era necesario hacer, hermanos? Por tanto, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, la iglesia local, esta iglesia local no tiene una misión propia, sino que continúa la misión del Hijo con su mismo espíritu, carácter y enfoque. Es lo que el Señor, hermanos, ha dicho. La secuencia ciertamente es reveladora. Lo que vemos, hermanos, en estos 3 versículos que hemos mirado es impactante. Número 1, presencia. Número 2, paz. Número 3, gozo. Y número 4, envío. Maravilloso la secuencia que vemos en estos 3 versículos, mis hermanos. Y bien, tengamos unas aplicaciones de estos 3 versículos, mis amados hermanos. Número 1. La resurrección no es solo un evento pasado, es una presencia actual. No es un asunto que pasó allá solamente hace un poco más de 2000 años. No, hermanos, su presencia es actual. Jesús no se limitó a resucitar, hermanos, no. Se hizo presente en medio de sus discípulos, aun cuando las puertas estaban cerradas. Cristo resucitado entra donde hay miedo, no para juzgar, sino para restaurar, consolar
y darle propósito a nuestra vida. ¿Siente usted que su vida tiene un propósito ahora? Si antes usted no tenía una razón de vivir, una razón de existir, no tenía claridad del por qué vivía, por qué estaba en esta tierra, la tiene ahora. Cristo tiene que haberle dado un propósito a su vida. No desconocemos las aflicciones, las tristezas diversas que sentimos. No lo desconocemos, pero hermanos, Cristo Jesús le da propósito a nuestra existencia. En segundo lugar, la paz de Cristo es el punto de partida de toda la misión. La paz de Cristo. Antes de enviar, Jesús otorgó paz. Paz a vosotros. En tiempos de ansiedad, persecución, incertidumbre, la iglesia necesita recordar que su fuerza nace de la paz que Cristo le ha dado, no de sus propias estrategias. Pues, hermanos, puede haber la estrategia evangelística más especial, pero si la iglesia no ha experimentado la paz de Cristo, es inútil, por más estrategias que tengamos. En tercer lugar, mis hermanos, ver al resucitado transforma el miedo en gozo. Los discípulos, hermanos, estaban encerrados, pero al ver las heridas de Jesús y su victoria, su tristeza se convirtió en alegría. Hoy también, mis hermanos, el gozo verdadero brota del encuentro real con Cristo, especialmente al recordar sus heridas, hablan del amor redentor y no de su derrota. Hermanos, cuando estés pasando por una situación de tristeza que te está invadiendo tu vida, te invito a que vengas a este texto y vuelve a mirar las heridas, vuelve a mirar el costado cuando estés triste, cuando estés decayendo, cuando te esté invadiendo el terror por alguna situación. Hermano, venga este capítulo y vuelva a mirar las heridas, vuelva a mirar el sepulcro, vuelva a mirar hacia adentro. Escuche las palabras de los ángeles. Hágale seguimiento a María Magdalena y escuche lo que ella le dice a los discípulos. Corra detrás de los dos discípulos, entre con ellos al sepulcro y vea que la piedra está corrida. Vea que los lienzos que habían envuelto su cabeza y su cuerpo están a un lado. Mírenlos otra vez. La Iglesia Bíblica Comunidad de Amor, hermanos, es enviada con la misma autoridad y propósito que Jesús recibió del Padre. Jesús no solo consuela, envía y lo hace con un modelo. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Esto implica que la iglesia local no tiene una misión propia, es verdad. Es la misión, es la continuidad de la misión de Jesús, hermanos. Pero también la misión nace en la adoración y comunión con Cristo. Ahorita vamos a adorar juntos al Señor. Y les recuerdo una vez más, hermanos, la secuencia reveladora. Presencia, paz, gozo y finalmente envío. Hermanos, no hay envío sin encuentro. No hay misión sin transformación. Si la Iglesia Bíblica Comunidad de Amor no se encuentra con el Cristo resucitado, no estará lista para ser enviada. Hermanos, amados, yo les animo. Yo les animo. Hermanos, despierten. Hermanos, no se duerman. Cristo está en medio de nosotros.
¿Por qué venimos a roncar, hermanos, a la iglesia? Hermanos, es el terrible menosprecio. Es lo más despreciable venir a acomodarnos en la silla y a dormir cuando Jesús está hablándonos. Paz a vosotros. Es por eso, hermanos, que cuando estamos enfrentando este mundo tan difícil y estamos atribulados, llenos de deudas, de cosas, en fin, de tribulación, y ¿qué vamos a hacer? Y el temor, el terror, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando estuvimos y Jesús nos estuvo diciendo, paz a vosotros, no lo escuchamos porque estábamos roncando. Paz a vosotros. Señor, cuán grande eres tú, Señor, por nosotros, cuán misericordioso. Señor, perdónanos por nuestra incredulidad muchas veces ante las circunstancias, porque olvidamos mirar tus manos y tu costado, porque olvidamos, Señor, mirar el sepulcro. Entonces, el terror nos embarga, Señor. Señor, ayúdanos, por favor, como iglesia, para que nos apropiemos de tu presencia permanente en nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, hemos orado y expresado a la iglesia tu palabra. Amén.